Buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente en la Minga de los Jueves, un espacio de conversación del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, un liceo municipal de Castro, en donde ya hace un año nos hemos reunido a conversar con distintas personalidades locales o nacionales acerca de qué ha sido de sus vidas, a qué se dedican y especialmente cómo los ha afectado estos tiempos de pandemia. Este es un espacio de conversación libre, así que desde ya insto a los participantes que quieran preguntar a ir pidiendo la palabra o ir pidiéndola a través del chat para poder hacer esta conversación más amena. La lengua de señas está a cargo de doña Paula Urra León y este espacio será transmitido posteriormente a través de la televisión local por Castro Municipio TV, a quien desde ya agradecemos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy conocida en Castro y en Chiloé, don Pedro Villagra Cordero, a quien presentará doña Ámbar Sotolillo. Adelante, señorita Ámbar. Hola. Nuestro invitado se llama Pedro Villagra Cordero, más conocido como Pedro para nosotras. Nació el 7 de marzo del 1960 en Gordea. Se creció en Temuco hasta los 17 años. Ahí se fue a los franciscanos y estuvo ahí hasta sus 45, hasta sus tiernos 45 años. Hoy es terapeuta social, acompaña a organizaciones y personas en momentos de crisis. Formación, liderazgo, proyectos de vida. Hace terapias clínicas complementarias, rituales, etc. Lleva 12 años viviendo en Chiloé. Le gusta la isla y las personas que viven acá. Es nuestro vecino y siempre es amable cuando nos encontramos. Bienvenido, Perico, a la Minga del Jueves. Muchas gracias, Ámbar. Muchas gracias, Ámbar. Muchas gracias. Muy bien. Tras esta presentación, Perico, esperamos tus impresiones respecto de tu vida y qué es esto de ser terapeuta social que nos comentaba Ámbar, cómo te ha tratado la pandemia, en fin. Me tocó por muchos años hacer acompañamientos de personas y acompañamientos de comunidades. Y creí que esa instrucción en mí de aprender a escuchar y acompañar no podía desperdiciarla. Y cuando me imaginé un oficio, un oficio de terapeuta. Y me encontré con que estaban en Brasil entregando unos cursos de terapeuta social. Así que los aproveché y desde hace 15 años más o menos tengo ese oficio, terapeuta social, que principalmente me dedico a acompañar organizaciones, como decía la Ámbar, que están en crisis de liderazgo, de formación, o que les quedó corto su propio proyecto de trabajo, de vida. Y aquí en la casa hago terapias clínicas y terapias de
de acompañamiento a personas, a familias, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, hombres violentos. Me ha gustado mucho el trabajo porque se aprende mucho escuchando. Yo creo que escuchar y observar es una de las necesidades sociales más importantes para desarrollar. Porque a uno lo abre a las realidades de las demás personas. Y porque la vida y la formación o la sabiduría de uno tiene que ver con la historia de esas otras personas. El desafío más grande como terapeuta no es casi como pensar en sanar a alguien, sino en poder estar presente, afectivamente presente cuando alguien le está hablando a uno. Dedicarle todo el tiempo. Es impresionante cuando la gente pregunta, ¿tiene tiempo para escucharme? O sea, significa que nosotros adolecemos del ejercicio de entregar tiempo para escuchar, de gastar tiempo en escuchar. Ha sido muy interesante cruzar este trabajo de terapia con la cultura chilota, con la mitología chilota, con la espiritualidad cristiana, con la cosmovisión franciscana, porque son miradas que se van, que al sumarse, a mí me han entregado más humanismo para poder pararme en este pedazo de mundo en el que vivo y en el que convivo. Empezando la revuelta, cerré mi taller terapéutico Calfulicán, primero porque entendí que era un tiempo en donde el trabajo de la terapia clínica no era lo prioritario para mucha gente, y para poder dedicarme también a acompañar los procesos de la revuelta aquí o en otras partes. Y empezando la pandemia dejé de acompañar organizaciones, que todo ese trabajo con organizaciones es presencial. Entonces aprendí a trabajar online como mucha gente, y pensé yo que mi primer miedo era que en la terapia como que se iba a perder intimidad a través de la conversación a distancia, pero resultó que no, y fue más interesante porque pude conversar con gente que habla castellano, que está en altas partes del mundo. Por ejemplo, hay una amiga chilota que vive en Vietnam, en Ho Chi Minh, y hay otra amiga que su familia vino a vivir en Chiloé y que vive en México. Y así gente de Concepción, gente de Punta Arenas. Lo que más lamenté yo fue sacrificar la atención a la gente de campo que no tenía acceso al internet, porque yo no hice trabajo presencial casi por 2 años. Recién empecé, hace poco retomé de nuevo. ¿Cómo viví yo este tiempo de pandemia? Primero, como un tiempo muy especial porque creo que nunca había descansado verdaderamente en mi vida. Descansado físicamente o descansado energéticamente. Además de sentir una cuestión que al principio era como agobiante, pero que después fue muy, muy interesante, porque es casi siempre lo que uno busca y reclama, que como que todo el tiempo se me da para mí. Entonces, dedicarme a mí, no enfrentarme a mí, sino que dedicarme a mí, conocerme yo, empezar a mirarme en pliegues de mirada distraída sobre mí, una mirada más comprometida, más profunda. El tiempo de la pandemia me ha ayudado para eso. Igual cacho que ha sido un tiempo bello y terrible, porque ha tenido de todo. Ahora, inoculado o no inoculado el virus, igual ha significado pérdida de salud y vida de la gente. ¿Sí? Manipulado por los gobiernos, junto a grandes fortunas y empresas, el COVID igual afectó el tejido social y organizacional. Igual. Y cambiaron muchas cosas. Me preocupé, por ejemplo, una de las contenciones más importantes era el tema de la inmediatez.
Nosotros con el WhatsApp y con las redes sociales actuales queremos que la gente a la que nosotros convocamos para algo que nos interesa a nosotros nos responda inmediatamente. Entonces, mucha gente empezó a sacar cuentas rápidas de este tiempo de pandemia me ha ayudado a mí para descubrir quiénes son mis verdaderos amigos y quiénes no. Son los que me llaman, son los que me visitan. Y con mucha gente pudimos conversar que con suerte hay gente que tenía fuerzas para levantarse ese día. Que su prioridad no era cultivar la amistad, era con suerte bañarse ese día, porque no tenía ánimo, porque, o porque sabía que tenía que salir a trabajar, estando enfermo o no, con cuarentena o no, con toque queda o no. Eh, y había que tener una mirada más distinta, más gratuita y no tan presurosa respecto de los efectos de los estímulos externos. Nosotros habitualmente nos movemos con estímulos externos. Le damos poder a la gente para que nos haga feliz, le damos poder a la gente para sentirnos bien, acompañados, importantes, valorados. Y en este tiempo nos tocó a nosotros hacer ese trabajo para nosotros mismos. Y muchas veces nos encontramos con personas desconocidas dentro de nosotros, ¿no? Un perico que yo no conozco, un perico que yo he rechazado, un perico que yo he ocultado de mí mismo, un perico que no visito hace mucho tiempo, y se me ofreció el tiempo para sacarlos todos a la luz. Y algunos salieron harapientos y otros desnutridos, porque hace rato que no los alimentaba ni los visitaba. Y empezar a revisar ámbitos de mi vida en donde yo me había descuidado, ha sido un tiempo muy interesante para eso, muy bueno. Eh, cuando yo les preguntaba a Paula, sobre todo, como de qué podíamos hablar, o con la Claudita, hablábamos de la posibilidad de conversar sobre terapias colectivas para tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque la revuelta social lo transformó todo, e inmediatamente vino la pandemia, la cuarentena y el toque queda, aplastó al país, lo afectó, y nos sentimos encerrados y solamente hubo guillos para las grandes empresas y los retail, para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Se abrieron los comercios y pudimos salir. Mientras tanto, mucha gente trabajando. El pueblo precarizado se mostró, se notó que la clase media en Chile casi no existe. Mientras las grandes fortunas y las empresas crecían en un 70%, algunas empresas duplicaron el patrimonio, mucha gente funcionó con lo que pudo recolectar, con su 10%, con su IFE, o cuando los patrones soltaron a los empleados la suerte del seguro de cesantía. Ha sido también súper fuerte que en tiempos de 10% y de IFE hay muchos negocios, mucho comercio, muchos empresarios que subieron sus productos hasta un 120%. La benzina para mucha gente subió 36 semanas seguidas. Se encareció el país. ¿Y cómo respondíamos nosotros a eso? ¿Cómo funcionábamos nosotros frente a eso? Porque se estaba destruyendo el tejido social y nosotros, que habíamos reventado por 30 años por 30 pesos, ahora estábamos encerrados en nuestras casas como pueblo y nos convocábamos por Zoom, por internet. Yo quisiera resumir para terminar en estos 3 niveles de reflexión. Una cosa es pensar qué me pasó a mí en este tiempo. Otra cosa es qué me pasó a mí con respecto de los otros en este tiempo. Y quizás lo más importante es qué nos pasó a nosotros, como sociedad, como tejido social, como organización, como pueblo, como institución, como ciudad. ¿Qué nos pasó a nosotros colectivamente?
porque pasaron hartas cosas a nivel individual que afectaron lo colectivo. Entonces, las terapias colectivas en este momento son, a mi gusto, ideas súper importantes y pendientes. Más después, seguramente, cuando nos pongamos a conversar, a mí me gustaría contar cómo pensaría yo en 3 o 4 ámbitos reconstruir el tejido social a través de terapias colectivas, actividades que nosotros conocemos y que nos pueden ayudar a reencontrarnos como pueblo. Eso. Un bonus track en este tiempo es que en diciembre me escribió un joven por Messenger y me dijo que por los datos que él tenía, probablemente yo era su papá, 31 años, y que quería conocerme para que nos hiciéramos rápidamente el examen ADN, porque si yo no era el papá, él tenía que seguir buscando a su papá porque lo necesitaba. Interesante, porque ni yo sabía de su existencia, ni él sabía de la mía. Entonces, vino desde Tiltil aquí, fuimos a Ancud al examen, y ahora hace poco el juzgado sentenció el cambio de apellido. Tengo un hijo de 31 años, regalo a la pandemia, todo un descubrimiento, porque la paternidad para mí era una cuestión ni siquiera lejana, sino que absolutamente desconocida. Y nada, pues, por eso que yo digo que este es un tiempo bello y terrible, porque la hemos pasado mal y también pues, la hemos pasado muy bien. Eso. Gracias Perico por las palabras introductorias. Sí, es un tiempo, al menos es un tiempo extraño, digamos, para quienes no tenemos pocos años y llevábamos décadas y décadas viviendo sin haber tenido esta experiencia. Paréntesis, está cedida la palabra para quien quiera conversar, para quien quiera opinar. Obviamente la piden a través del chat o levantan la mano y si los veo por allí les cedo la palabra. Yo tengo una pregunta inicial, Pedro, que te saque un poco de lo que has comentado. ¿Tú crees que si uno mira la historia de Chile de los últimos, no sé, 40 o 50 años, eh, ¿crees que esto en realidad es nuevo? Porque evidentemente la pandemia es nueva, digamos, eso en Chile no se había vivido, pero estos procesos en donde al final va a terminar todo en una nueva restricción, en un nuevo toque de queda, en nuevos problemas para las clases más postergadas, ¿no se ve esto como de alguna forma como una reiteración de que algo ocurrió con otra cara antes? ¿No te suena eso? O sea, nosotros que hablamos harto del futuro y del destino y de lo lineal, tenemos que aceptar que la historia es absolutamente cíclica. Porque, por ejemplo, todas estas conculcaciones de derechos sociales las vivimos en dictadura durante tantos años de manera dramática. Cómo los abusos de poder institucional a propósito de un tiempo difícil para el pueblo se enseñoreaban y casi se empezaron a naturalizar. Estamos en un tiempo distinto en donde puede que la impunidad social sea menor que en otros tiempos, pero la impunidad institucional es igual que en todos tiempos nomás. Es un tiempo en donde se marcan los desequilibrios claramente, donde se perfilan de nuevo los desequilibrios sociales claramente, el cómo está construida la sociedad. Y la pandemia yo creo que ha mostrado eso, o sea, Chile históricamente ha sido construido sobre la violencia institucional. Lo vemos nosotros, pues. No sé, hoy día conversábamos al almuerzo con unos amigos en un gobierno que no tiene compromiso verdadero con el pueblo ni con su proceso de desarrollo. Capaz que la pandemia, desde el punto de vista asistencial, habría sido una carta de triunfo, una carta de oro en sus manos. Ni siquiera eso lograron hacer, lo han hecho todo mal. Pero además ocuparon la pandemia, además ocuparon el encierro que le provocaron al pueblo
para que la corrupción del país a nivel institucional, a nivel de relaciones, a nivel de gestiones, alcanzara niveles desconocidos hasta ahora. Pero claro, es lo que tú dices, así como cada 40 años históricamente en Chile el pueblo se ha alzado, también hace cada 40 años el pueblo se ha reprimido, ¿ya? Y partimos con una gestión dictatorial de parte del actual gobierno en tiempos de revuelta y que se ha institucionalizado en tiempos de pandemia. Es porque, si nosotros nos preguntamos qué sentido tiene el toque de queda. El toque de queda para mí es un instrumento político para un gobierno que no le queda proyecto social que presentar, ni proyecto de gobierno. Entonces seguramente va a mantener el toque de queda hasta el final, hasta el último día de su gobierno, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le queda? ¿Qué es lo que sabe hacer este gobierno? O sea, la represión es una de sus herramientas más desarrolladas. Punto. Y no ha tenido ninguna asco en expresarla de manera institucional. Entonces, además de la urgencia sanitaria, el entorno más amplio y estructural es un entorno de represión sociopolítica. Entonces, el pueblo está doblemente aplastado. Gracias, Pedro. O Perico, como sea más factible decirlo. ¿Alguien que quiera opinar o comentar? ¿Cómo se ve? Algo dijiste delante respecto de las personas en este... Ah, perdón, le cedo la palabra. Yo levanté mi mano. Sí, sí, Fernando, ¿se puede? Ya. Eh, Hola nuevamente, Perico. En realidad yo, Sí, mientras te escuchaba, eh, he tenido en mi cabeza dando vuelta hace días, es una frase típica de, no sé si de personas que prefieren ver el vaso medio lleno a medio vacío. Eso que dice que toda crisis es una oportunidad. Y, y tú cuando hablabas de que en algún momento lo habías pasado re bien, así como re mal también, y que estabas como agradecido por la parte que habías pasado re bien, encontrándote contigo, descansando, que creo que a muchos tuvimos como el privilegio de sentirnos así, ¿ya? Porque teníamos algún grado de estabilidad económica. Eh, yo todavía no logro ver cuál es ese lado como de qué es lo bueno que podemos sacar de esta pandemia, más allá de la Asamblea Constituyente, que no corresponde a la pandemia, sino que corresponde al estallido social. Pero ¿qué es lo bueno que podemos sacar de esta situación que nos tiene todavía temerosos, enojados, violentos, muy violentos? A mí y a todos, o a muchos. Ese es como un comentario y una pregunta, Perico, por ya. favor, si es que puedes plantear algo. Yo me atrevo a decir cuando hablo de que es un tiempo bello y terrible, tengo que decir lo que para mí, para la experiencia que yo tuve. ¿Por qué? Porque también yo pude decir algo y lo digo respondiéndote que este ha sido un tiempo de debacle porque el proceso de reconstrucción de tejido social ha sido muy canalla, muy fuerte. Hemos retrocedido mucho en este tiempo, se han perdido muchos derechos y se ha precarizado mucho el pueblo. Entonces, si uno le busca el lado bueno a nivel social o colectivo, yo no me atrevería a decir que tendría que buscarlo con lupa porque aparte de los liderazgos que puedan aparecer, aparte de las lucideces, de las conciencias que puedan reventar desde la indignación ética de mucha gente que se enoja, ha estado todo ordenado para que nosotros nos achaquemos
nos achicopalemos, nos aplastemos y sobre todo nos desconozcamos, o sea, nos desconozcamos como pueblo, como organización. Este es un tiempo muy de revés que nos va a costar, nos va a costar repuntar. O sea, cuando la gente dice, después de esto viene, cuando se abran las puertas, viene la revuelta 3.0, o sea, hay que ver si es que eh, vamos a tener nosotros la disposición de, de retejer rápidamente con lo que contábamos antes, que lo habíamos construido nosotros mismos. Tal como tú decís, es un tiempo de violencia estructural, es un tiempo de violencia institucional, por ejemplo, el ninguneo de las maestras y los maestros, a propósito, desde sus propios ministerios de educación y de otros funcionarios, desde sus propios ministerios. O sea, no, eso yo pienso que está pensado ideológica y políticamente para aplastar una voluntad de construcción, para aplastar una voluntad de desarrollo. Cuando a mí me dicen que el personal de salud hoy día son como héroes, yo diría, muchos gremios hoy día son heroínas y son héroes porque lo tienen todo en contra. La pandemia les ha puesto todo en contra, todo cuesta arriba. Fíjate cómo se hipoteca un ámbito tan sentido de la sociedad como los niños. Los niños han estado casi secuestrados en sus casas y confiando en el cariño y la autoridad de sus padres, con 2 años encerrados, 2 años encerrados, o sea, 2 años teniendo clases por computador, o sea, eso es violencia institucional. Y no podemos tapar el sol con el dedo. Nosotros, al salir de la pandemia, vamos a quedar muy por debajo en niveles de organización, de ánimo, de salud mental incluso, pero no solamente por los procesos personales que hemos hecho, sino por lo que tú decías, porque ha habido una violencia institucional y estructural que nos ha golpeado a todos. Y reconstruir eso no va a ser fácil, o al menos no va a ser rápido. Gracias, Perico. Y no creo que sea así como una mirada pesimista, o sea, lo digo con esta responsabilidad porque me toca justamente acompañar a personas que están viviendo estas crisis que tú deslizas, po. Rabia incontenida, rabia con la vida, rabia con su profesión. No sé, pues, tengo una sobrina que con todas sus ganas quería estudiar enfermería, le ha tocado casi toda la carrera online, ¿no? Sin ni una práctica. Entonces, muchas veces ha querido soltar su vocación. Entonces, eso produce indignación. Y esa indignación va a tener que no sanarse, sino que canalizarse de alguna manera. Y para eso vamos a tener que estar atentos, porque esa canalización también va a tener que ser colectiva. Gracias, gracias Miguel por la pregunta y gracias Federico por la respuesta. Complejo el tiempo. Katy, tú tenías una pregunta o un comentario. Adelante. Hola, hace unos meses atrás, conversando con la Marcela Zabaleta, me contaba que tú manejas bastante bien el tema de masculinidades. Y como que en algún minuto conversamos la posibilidad de que tú fueras justamente presencialmente al liceo a hablar de esta teoría de nuevas masculinidades. Mi pregunta tiene que ver con contextualizar primero un suceso que es, hace un día atrás asesinaron a María Jesús Bermúdez Fuentes, una muchacha en la localidad de Curanipe, en la región del Maule. La asesinó su expareja delante de su hija de 10 años y delante de los padres de María Jesús. Creo que es el femicidio número 29 que va
de este año, ¿no? En nuestro país. Por supuesto, el fenómeno del femicidio es una situación que tiene muchas miradas, que se puede observar desde distintos lugares y desde distintas disciplinas, pero específicamente desde las nuevas masculinidades o desde otro tipo. A mí, más que hablar de nuevas masculinidades, me interesa hablar de otros tipos de masculinidades, no las que conocemos, que responden prioritariamente al arquetipo patriarcal. ¿Qué nos puedes contar tú sobre masculinidades? ¿Qué tienen que hacer los hombres hoy día? ¿En qué están también? ¿Cómo ves tú la masculinidad? ¿En qué están? Desde también la terapia social. ¿En qué están? ¿Cómo se mueven? ¿Hay alguna diferencia entre las masculinidades del resto de Chile y las de Chiloé? Me tocó participar en un colectivo que se llamó Poroto, colectivo Poroto, que era Hombres por Otros Vínculos. Ese colectivo después de 14 años terminó porque era casi puro atender entrevistas y no queríamos eso, queríamos seguir con la idea de las bibliotecas populares, los talleres populares, etc. Entonces decidimos invisibilizarnos y hacer otras cosas. Hoy día existe el colectivo Pelota al Piso, por ejemplo, que hace una resignificación del fútbol y el patriarcado. Pero el patriarcado al hombre le entrega una identidad y a la mujer le entrega roles. Al hombre le entrega la identidad de proveedor y reproductor sexual y a la mujer le entrega identidades como hija de, hermana de, pareja de y mamá de. Por eso que hay muchas mujeres que a los 50 años empiezan a redescubrir o encontrarse recién con su identidad de mujer. Por eso que también muchas mujeres van a talleres de formación más que hombres. Ahora, ¿qué pasa en tiempo de pandemia con la masculinidad? En tiempo de pandemia, los dos grandes terrenos patriarcales se ponen en juego. El hombre, que es el proveedor, si pierde el trabajo, no solo se transforma en un cesante, se transforma en un no hombre. Es súper complicado porque llevar plata para la casa es parte de su identidad, no es su rol, es parte de su identidad. Para eso el patriarcado lo puso en esta sociedad. Y nosotros preguntamos por qué hay tanto nivel de violencia en este tiempo de pandemia. ¿Cómo creció el índice de violencia intrafamiliar hacia las mujeres y hacia los niños? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, un papá todo el día en una casa trabajando online? ¿Qué significa domesticar el rol de autoridad? ¿Qué significa tener presente todo el día a la familia delante de ti y ocupar un espacio reducido en la casa? O sea, se te cerró el mundo. Y el papá, este papá que era el que determinaba todo, cuando cotidianamente convive con el resto de la familia, cuando domestica su autoridad, muchas veces pasa a ser uno más de la casa y todo el mundo tiene que aprender a tratarse de manera diferente. Los que más resisten este cambio son los propios hombres, los propios jefes de hogar o padres. Y de ahí las violencias inauditas que nosotros hemos escuchado en este tiempo de pandemia. La mayoría de los colectivos hoy día no les interesa recuperar masculinidades, ni nuevas ni otras masculinidades, porque se cruza el fenómeno queer, que es el proceso de degeneramiento, entender la construcción del género como un instrumento político de sujeción del hombre hacia la mujer.
El género femenino surgió para ser sometido. Es el sexo débil, es el segundo sexo. Entonces, el proceso de degeneramiento es superar los géneros como estilo de relación o como herramienta de relación. Cuando se mezcla eso con los procesos de deconstrucción de masculinidades patriarcales y tóxicas, entonces hay muchos colectivos que no les interesa volver a ser masculinos. Les interesa ser hombres, varones, no sé, pero el poder de la masculinidad es el privilegio que se debe soltar. Y ha sido una prueba de fuego porque el feminismo que ha logrado también un grado de construcción súper interesante, por ejemplo, en Chile también, le ha exigido a los hombres que caminan en este proceso de deconstrucción guardar silencio, no hacerse parte. Interesante, yo me acuerdo cuando aparece el término machirulo de izquierda, cuando hombres combatientes de izquierda se descontrolaban porque la protesta era femenina, era feminista, era solo de mujeres. La protesta, la toma. Entonces, tiene que ver con soltar el poder, tiene que ver con compartir el poder, tiene que ver con perder el poder, tiene que ver con perder una identidad, que es mucho más que un cambio de comportamiento. Ahora, la pregunta es si eso que se viene dando casi a la fuerza por los procesos sociales se enseña. Se enseña en la casa, se enseña en la escuela, se enseña en los colegios, se asume como procesos de relación. Yo creo que también este tiempo de pandemia nos planteó el desafío de poder votar el poder estructural con la ausencia del poder social. Cuando el hombre deja de tener poder social y todavía tiene un poder estructural, tiene que votar el poder más potente que tiene. Y eso muchas veces no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo porque no hemos sido educados para eso. Curiosamente, este es un proceso, como es un proceso ideológico, no basta la buena voluntad. No basta la buena voluntad. Es necesario el soporte ideológico, es necesario el soporte colectivo organizacional, es necesario el acompañamiento. Y es necesario la militancia en este proceso de deconstrucción de patriarcado. Nada, pues si decimos que Chile está construido sobre la violencia, entonces podemos decir que Chile está construido sobre la violencia del patriarcado. Ahora, amando mucho Chiloé, yo no he conocido otro territorio de los que yo he conocido en Chile en donde ranquee más el machismo cultural que aquí. Entonces, tendríamos que decir que la tarea aquí tiene que tener un especial empeño. Un especial empeño. Ahora, yo me acuerdo que una vez me entrevistaron en una radio sobre esto mismo, que es lo que se enteraron que yo estaba haciendo unos talleres de deconstrucción patriarcal. Y me hicieron puras preguntas sobre feminismo y yo no respondí nada. No respondí nada. Y estaba desesperada la periodista, porque se le fue al agua a la entrevista y yo decía, pero si no es mi ámbito, pero el feminismo no es mi ámbito. Y a nosotros nos cuesta entender eso, que tenemos un ámbito propio, urgente y pendiente los hombres que trabajar, nosotros mismos. Y eso, Katy. Gracias, Katy, por la pregunta. Qué interesante la reflexión, Perico. Bueno, como para tomar claramente apuntes. Cote, ¿estás por allí? Hola. Hola. Sí. Perico, yo tengo dos preguntas, quiero saber si te puedo hacer las dos. O sea, que esperar otro turno. Mándalo, chico.
Ya, pero no tiene nada que ver una con la otra. La primera es saber, o sea, en esto de que uno se encuentra con uno mismo y la pandemia y ahora volver a tener interacción con otras personas, como que ampliar tu vida social al trabajo y amistades. Y frente a todas las dinámicas que se dan, la propia y la de los demás, ¿cómo, o sea, qué estrategia o cómo reconocer cuando uno está desde el lugar de la resiliencia en algún momento tenso o complejo en la vida, o sea, versus cuando estás en un positivismo tóxico? ¿Cuáles serían las formas de reconocerse y de reconocer el entorno como un entorno resiliente o positivo tóxico? Esa es la primera. Te respondo esa primero Sí, y después una silencio. Mira, gracias. es que el positivo tóxico tiene una señal casi gestual, que es con los dientes apretados. Así, mira, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no me voy a mantener en esto, ¿cachai? Estáis presionándote, estáis... Mira, sucede esto, que no todos los conflictos hay que enfrentarlos, hay muchos conflictos que hay que transitarlos nomás, no tenemos para qué ser guerreras y guerreros para todo, ¿cachai? A nosotros nos cuesta esto de transitar conflictos, de transitar miedo, que también se pueden superar, no hay para qué enfrentarlo. ¿Mm? Ahora, eh, ¿qué pasa cuando la resiliencia no alcanza a ser un valor asumido eh, desde la propia iniciativa? Porque hay un estado de cosas y una situación de cosas que te obliga a ser resiliente, o si no te morís, o si no, no te funciona tu casa. Toda la vida tú has ido más allá de tu esfuerzo, de tu fuerza, de tu empeño. Has tenido que sobrepasarte, has tenido que superarte para responder. Por ejemplo, conversando con campesinos, ellos me contaban que hace 20 años atrás ellos necesitaban un poco así de papa para venderla en Castro y comprar todas las faltas del mes. Hoy día tienen que traer un camión de papas para poder hacer un pedido decente para la familia para el mes. Entonces, la capacidad de esfuerzo sacrificial está muy por encima de lo resiliente. No, no, también ser resiliente hoy día es como un privilegio, porque la mayoría de la gente hoy día vive presionada por una situación y por un sistema de cosas. ¿No? Ahora, el positivismo tóxico, en definitiva, es atender marginal y periféricamente síntomas, no causa. No resuelves nada con el positivismo tóxico, nada. O sea, sobrevives el día. La palabra ilusión significa una dulce mentira. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, al estilo de Pilar Sordo, la felicidad es una decisión personal. ¿Ya? Ok, linda frase, pues. Pero todo el mundo puede ser feliz aunque lo quiera, o hay un sistema de cosas que le prohíbe, le impide ser feliz a mucha gente. Se lo impide. O sea, cuando hablamos nosotros de que hay gente que vive bajo el índice de la pobreza, también está sobreviviendo la vida. Y hay mucha gente que le pasó en pandemia que por primera vez le toca sobrevivir la vida. Hay gente que sufrió pobreza vergonzante. Nunca había pedido para comer y tuvo que aprender a hacerlo en esta pandemia. Nunca había pedido. O sea, al principio me acuerdo cuando empezaron a llegar las cajas, ¿cómo le van a dar una caja de alimentos a tal persona porque esa persona tiene? Ya después eso no se conversaba. Con tanto tiempo de pandemia, una caja de alimentos era un derecho social.
la precarización hoy día bota también toda posibilidad casi de positivismo tóxico. Ahora, hay gente que insiste en mantenerse en esas ideas ilusorias de felicidad y de contentura, pero esa gente se queda sola, apaga las luces de la vida que está levantando con todo el empeño y se da cuenta que no, que hay fracaso, que hay frustraciones, que la vida se le está hundiendo. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, toparse con uno en este tiempo de realidad dura también es un camino súper interesante. La pregunta es que si queremos hacerlo, si sabemos hacerlo, si nos han planteado alguna vez una forma de hacerlo o la necesidad de hacerlo. Encuéntrate contigo. Entonces, da la impresión que eso es como para un estatus de gente New Age, y esa gente sabe cómo meditar, y esa gente sabe cómo mirarse al espejo, y el resto sobrevive nomás. Entonces, hay distintos ámbitos de precarización, y en todos las pobres y los pobres, las empobrecidas y los empobrecidos de este pueblo sacan la peor parte. ¿Y la otra? Ya. Tú hace un par de años atrás te postulaste para alcalde. 4. Mi pregunta es, con todos tus saberes, tu conciencia social, ¿sientes que este sería un momento para abordar otros cargos, postular a otros cargos políticos? No sé, senador, diputado, core, no sé lo que viene ahora. Te cuento. Yo fui 26 años franciscano, y la identidad del franciscano es la minoridad, ser menor entre los mayores, ser menor en un mundo de gente que quiere ser mayor. Yo me arranqué 1 año y medio, y ahí por ahí tiene que estar la Claudita Tapia. 1 año y medio me arranqué de las invitaciones para ser alcalde. No porque no quería nomás, sino porque no es mi estilo de protagonismo en la sociedad, en la comuna. Creo absolutamente en el poder histórico que tiene la gente que no tiene poder, que no se le otorga poder, que se le roba el poder. Y fui alcalde porque me acuerdo que mi candidato, que era un chiquillo de Revolución Democrática, presionaron al papá en su trabajo para que el cabro bajara la candidatura, sino al papá, chao. Y yo dije, este pueblo es Macondo, acepté. ¿A qué hora, Claudia? Como a las 1:30 de la mañana parece que acepté, y quedaban 2 días para la firma. Fue de loco. En 2 días, perdón, en 2 días juntamos las firmas necesarias para la inscripción de la candidatura y poder Llevarlo al CERVEL de Puerto Montt. al CERVEL de Puerto Montt. En 2 Sí, días lo hicimos. claro. Y nunca he tenido pretensión de nada. La gente me decía, pero ¿por qué no que lees? ¿Por qué no te tiraste a concejal? Mejor hubieses quedado. Porque yo no me tiré, o sea, no era mi proyecto ser alcalde ni candidato a alcalde. Una vez un amigo me dijo que quería ser alcalde, que qué le podía ofrecer yo como experiencia. Le pregunté, ¿alguien te lo pidió? No, entonces, ¿qué estás haciendo? Si uno tiene que... Eso es cuando uno responde a la voluntad de otra gente, pues. No es que a uno se le ocurrió. Y nada, después de eso yo volví, antes de la pandemia participaba en la red de educación popular, que lideraba un amigo, y eso sería. Participé en un partido de izquierda libertaria al que renunció hace poco, y ya. Mi protagonismo, yo creo que es la organización de base, la calle, las marchas me gustan mucho. Y eso es el desarrollo del tejido social, así nomás. La pretensión de autoridad, nada. Gracias, igual yo siento que no es como una pretensión de autoridad, yo siento que es como responder a un llamado también. No sé
como tú dices, al final no tienes que responder a lo que tú quieres o buscas, sino que a lo que las personas sienten que tú puedes ayudar, aportar, conducir, dignificar, no sé. La verdad es que cuando te lo pregunto es eso, es que como que no deberías arrancarte tanto. Ya. Te cuento que, mira, mientras fui franciscano, no recuerdo haber gastado un poco de saliva en tratar de convertir un obispo, pero gasté todos los pulmones y las patas en acompañar las comunidades eclesiales de base. En el mundo de la política yo cacho igual. O sea, nos damos cuenta por la clase política que hay, que ellos creen en una democracia representativa, o sea, pasan a un estatus superior y ellos pueden vivir los 4 años de espalda al pueblo que los eligió sin preguntarles nada. Por eso es que yo admiro a mi compañera, la Adriana Ampuero, constituyente, porque ella vuelve y vuelve al territorio y sigue recibiendo voz de las organizaciones y encargo de las organizaciones. Ese tipo de democracia directa, ese tipo de democracia me gusta a mí, y eso se ejerce en la calle, en la organización. Muchas gracias. Gracias a ti, Coté. Estamos ya en el periodo final de nuestra conversación con Perico, pero aunque ya estamos pasaditos la hora, queda una pregunta, por favor, Perico. John, ¿estás allí? ¿Podrías hacer la pregunta o el comentario? Adelante. Está la pregunta en el chat. Si quieres la leo o si quieres la haces verbalmente. Tengo ligera música. ¿Te la leo yo, Fernando? ¿Cree que son necesarias las medidas urgentes de contención y ayuda emocional a los estudiantes y funcionarios? Si es así, ¿cuál cree que podrían aplicarse? Entiendo que se trataría de la realidad de este liceo. Y en realidad hago esta pregunta en modo general, esperando que entre ustedes y quienes estén acá puedan colaborar y contribuir el uno al otro. Gracias. Necesidades urgentes de contención y ayuda emocional a los estudiantes y funcionarios siempre. Eso no solo por pandemia, eso debe estar siempre. O sea, todo el proceso de formación en la vida debe ser contenido y acompañado. Ahora, que se hace más urgente después de un tiempo de parálisis social como la pandemia, se hace más urgente. Entonces debe tener más contenido. Por ejemplo, hay escuelas o colegios que tienen procesos de programas de integración. Bueno, ahora yo creo que toda la clase, toda la comunidad de profesoras y profesores tienen que hacer un proceso de reinserción social justo con su estudiante. Nada, si se puede ofrecer ayuda, yo feliz, colaborar y contribuir en eso, porque yo creo que es una enorme inversión, acompañar a la gente en el empeño de sentir que pisa con confianza el territorio que habita y pisa con confianza la historia que está construyendo cada día. Eso. Ahora, son medidas urgentes, o sea, tienen que ser tomadas desde la comunidad de la escuela. De alguna manera esto tiene que alimentar, como todos los procesos pedagógicos o metodológicos que vienen de aquí para adelante, hasta que volvamos a estar de pie de nuevo como comunidad. Y si para eso es necesaria actividades concretas de contención y ayuda emocional, hay que brindarlas. Yo, a propósito de esto, de medidas urgentes de contención y ayuda emocional,
Yo dije al comienzo que tenía como unas ideas de reconstrucción del tejido social. ¿Las puedo decir rápidamente, Fernando? Claramente. Sí, Ya. sí, sí, claramente. Por ejemplo, el primer elemento para mí necesario es la fiesta. El baile, la danza, el pasacalle festivo, la fiesta de disfraces, actividades de canto, de música al aire libre, teatro colectivo, teatro callejero. La fiesta es uno de los remedios para que nosotros podamos reconocernos como pueblo y sanarnos. Después el reencuentro, organizar la plaza de los abrazos, el puerto de los abrazos, el campo de los abrazos, organizar experiencias de trueque, de cosas, de objetos, de servicios. También una cuestión que es muy sentida, que son los honores pendientes. Quienes nacieron en tiempo de pandemia y no han sido presentados a la comunidad, quienes llegaron a vivir a la comuna de Castro en tiempo de pandemia, quienes fallecieron en tiempo de pandemia, no se les pudo rendir honores mortuorios colectivos, comunitarios. Otro elemento también que es importante para la terapia colectiva de sanación es recuperar organizaciones. Está la FEDESCA, están los conversatorios, las asambleas populares, los cabildos, las marchas reivindicativas, los empleados constituyentes. Todo esto es necesario y mucho más para reconocernos como pueblo. Tenemos mucho que hacer. No solo esperar la fase 5, la fase 6, la fase no sé cuánto, sino que tenemos que recoger ya la necesidad que la gente tiene para reencontrarse de nuevo como pueblo y mandarle para adelante, con todo lo que se pueda, cuidándonos siempre con todas las precauciones sanitarias, pero no ceder en el empeño de reconstruirnos como pueblo, en este caso como comuna, o en el caso del liceo como comunidad escolar. Pues tienen que estar apuntadas hacia allá todos los empeños, urgentes, contundentemente. Gracias, gracias por, especialmente, o sea, por todo, pero especialmente por esas últimas medidas, digamos, y espero que de alguna forma seamos capaces de tomar esa opción, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, somos parte de una comunidad educativa, y de pronto parece que estamos haciendo el trabajo justamente de hacer lo mismo que hacíamos antes, de volver a lo mismo que hacíamos antes, y en definitiva, de pasar por una pandemia y por todo lo que ello significó, y no hacer ningún cambio significativo. A mí me da la impresión que lo que dices tú es tremendamente importante, y yo no sé si nosotros estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Nosotros, las personas en general, digamos. Espero que sea así, y creo que sería muy importante contar con la ayuda tuya y con la ayuda de las personas que piensan esto, digamos, y que en definitiva pueden sugerirnos cosas que en lo que tú dijiste básicamente no hay dinero de por medio, ¿no? El organizar una fiesta no es, o un espíritu de fiesta, no es algo que requiera de recursos económicos particularmente, pero sí requiere de una intención y de dejar de ver la educación como un proceso de traslado de información, de traslado de aprendizajes, de mecanizaciones, digamos, que es como generalmente hemos funcionado. A propósito de si pudiera decir yo una sola palabra que es un fenómeno para la comunidad educativa del liceo, en todo lo que sea posible superar los procesos de adultocentrismo. Estamos comenzando un milenio, llevamos recién 21 años, los paradigmas están cayendo todos estrepitosamente y están surgiendo nuevas matrices de comprensión, nuevas matrices de construcción, nuevas inteligencias relacionales, y esas están en manos de los niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, el adultocentrismo tiene que ser una cuestión que debe ser superada con urgencia. Gracias. Claudia, yo creo que no vas a tener problema. Claudia, levantaste la mano, ¿cierto? Estás sin audio. Sí, pero si ya es tarde no es problema, no. Estamos con tiempo, ¿no? Nosotros estamos, yo no sé si Perico tendrá el tiempo contado en este momento para Andémosle corresponder a tu nomás. pregunta.
Ya, No, vamos mira, con- en realidad yo quería primero agradecerte, Periquito, por esta ocasión, ¿no? Es fantástico siempre hablar contigo. Em, yo quería preguntarte si en todo este tiempo en terapias has tenido muchos casos de, familiarmente hablando, no sé, madre-hijo, principalmente como una problemática adolescente. Bueno, yo sí he ido de ti con mi hijo por algunos motivos, pero quiero saber si no soy la única o si hay muchos casos o es frecuente eso que esté pasando Te lo voy y a, también qué está pasando con nuestros adolescentes, tanto como hijos como estudiantes. te lo ¿Cómo quiero poder, responder de esta manera, mira. Los muertos son los únicos que no tienen crisis porque están muertos. La crisis propia de nosotros los vivos. Eh, en todas las casas se transformó la convivencia, porque en todas las casas se ejerció presión. Y todas las presiones son indebidas. ¿Ya? Entonces, hubo muchos gestos de generosidad para poder acatar, obedecer, meterse en la dinámica, pero también han habido muchos gestos que no son de rebeldía, sino de indignación frente al encierro. Y esa indignación ética, porque hay una ética en esa indignación, tiene que ver con que todo desarrollo va pegado a la idea de la amplitud, ya no del encierro, no del encajonamiento. Entonces, ha sido un tiempo muy carajo, Claudia. Y en muchos hogares las cosas cambiaron radicalmente. Y muchos hogares que toparon fondo en el tema de las apariencias y realmente en otras partes vivieron procesos de, comencemos casi de cero de nuevo, en estilos de relaciones distintas, donde se reordenaron los roles, los protagonismos. Yo quiero volver a repetir, quiero repetir que honro a los niños, adolescentes y jóvenes en el empeño que han hecho de vivir con toda su energía este tiempo de encierro sin morir en el intento. Muy fuerte. Nosotros los adultos podemos tener otros elementos, podemos incluso aducir cansancios históricos, pero los niños, los jóvenes, los adolescentes, no. Entonces hay un grado de responsabilidad en ellos que en alguna parte tiene que escribirse o celebrarse. Eso. Sí, pues. Hay gente que nunca se había tirado olla. Y se las tiraron, pues. ¿Cachai? Pero también había gente que nunca se había abrazado y se había pedido perdón. ¿Cachai? Entonces, se han vivido extremos emocionales, fuertes, muy fuertes. Y nada, pues, algo pasará en nosotros que nos sostiene, el amor familiar, no sé, que ahí están las familias juntas todavía. Han habido muchos divorcios también y separaciones, mucho. Curiosamente no han habido, ha bajado el nivel de abandono de hogar de parte de niños que dejan sus hogares, adolescentes o jóvenes, pero han habido muchas separaciones y divorcios. Sí. Curiosamente hay adultos que les ha costado mucho más sostener este tiempo de cambio, este tiempo difícil de vivir. A ver, por eso que yo decía antes, en vez de decir, ¿por qué me pasa a mí? Decir, ¿por qué a mí no? Si al resto también le está pasando lo mismo. Claro. Esta es una cuestión súper curiosa que casi este proceso de la pandemia no permite la victimización o la dramatización de mi realidad, porque está toda la comuna en la misma, está todo el país en lo mismo. Entonces eso desdramatiza de alguna manera,
lo que yo estoy legítimamente sufriendo con este tiempo. Eso. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Claudia. Gracias, Bien, Periquito. estamos absolutamente pasados de la hora, pero ha sido como siempre un agrado conversar contigo, Perico. Creo que es una luz de sabiduría y que nos aporta en estos tiempos tan difíciles en definitiva y tan extraños para lo que eran nuestras rutinas de vida. Así que esperamos tomar tus palabras como las palabras de tantas otras personas que en estas mingas nos han ido acompañando para bueno, hacer lo mejor que podamos hacer en el espacio que nos toque vivir y desarrollar nuestras actividades. Que doña Paula, que está en la lengua de señas, a quien desde ya agradecemos por su labor en esa acción, pregunta en el chat, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes y a la comunidad escolar? Esto como cierre, Perico, por favor. Que se detengan frente a sus compañeras y compañeros y les pregunten cómo están, qué han perdido y qué han ganado. Y ofrecerse disponibles, en lo que sea, en lo que puedan, en lo que quieran, en lo que se sientan habilitados. Gracias. Si Gracias te por das todas. cuenta, es una cuestión súper doméstica, pero es algo que yo contemplo como algo esencial, tácticamente esencial también para este momento. Bueno, yo también les doy gracias a ustedes por haberme invitado, a la Paula por haberme ubicado, y al Miguel, que el Miguel hace más de un año que me habló de la minga, con tanta pasión. Miguel, te lo agradezco mucho, porque desde ese tiempo yo estaba pendiente, una vez conversé con la Tamara también. Han sido experiencias muy lindas que todo esto nos hace tan bien como comunidad. Qué bueno que se pase por el canal para que la gente lo pueda ver. Sí, absolutamente, o sea, gracias. Yo creo que lo último que decías, como el mensaje a los jóvenes, claro, puede ser algo muy doméstico, o aparentemente muy pequeño, pero yo creo que es de una profundidad gigante, porque podría ser que nosotros como docentes lleguemos al colegio casi con un punto y aparte, y saquen el cuaderno, digamos. Podría ser que eso ocurra así. Entonces, yo creo que esa necesidad de encontrarnos con el otro, con la otra persona y saber y cómo está y ojalá pudiese al menos desde la distancia simular un abrazo, puede ser algo que nos empiece a cambiar las perspectivas de lo que somos como personas. Yo creo que no queda más que agradecerte enormemente, Perico, por tus palabras, por tus comentarios, por haber dispuesto este tiempo para estar con nosotros. Y bueno, agradecerle también a todos los que están aquí presentes y a la gente que en sus casas tenga bien ver esta conversación con don Pedro Villagra. Así que eso, un abrazo grande y nos encontraremos pronto en la minga de los jueves. Que esté todo muy bien por tu lado, Perico, que a todo avance maravillosamente. Un abrazo para ti y para todos y todas. Muchas gracias. Un saludo especial a la Marcela Zabaleta, si está viendo esto. Seguimos pidiendo para que ella recupere toda su fuerza y su salud. Gracias, Sí, aquí estoy. Lo estoy mirando, hermoso. Muchas gracias, emocionada por Buenas, verlos. besos. Besitos, Peri. Gracias a ¡Ay, ustedes. saludos, También. Marcel! Siempre lo supe. Marcelita, besitos, saludos. ¡Ay, Denis! Hola, ¿cómo Fernando, estás, mi sí. Marcelita? el, Qué bueno el- verte. el lunes retoman Claudia, presencialmente con los cuartos medios en el liceo. sí, Es muy interesante que se den espacio para reconstruir historias, para preguntarle, para que los chicos se sientan importantes y protagonistas desde la historia que tienen que contar. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? Porque esa va a ser la pauta para saber cómo van a salir de esta. Cómo lo vivieron y creo yo gracias. qué necesitan. Porque la escuela como institución social
es un lugar que tiene que estar disponible para ellos y para ellas. Fíjate que a propósito de lo que dice la Katy, este no es un tiempo para dejarse llevar por las ofertas, sino justamente atender las necesidades básicas. Y sería no hablo más, sino esta cuestión va a parecer como, ¿sabes que sí que me van a pegar? No hay ningún problema, Perico, y qué grata sorpresa saber que allí detrás de Nacho estaba Marcela. Teníamos, como Estaba decía alguien dijo Marcela. por ahí, la sospecha de ello. Bien, bueno, nuevamente un abrazo, Perico, saludos a todos, muchos cariños Marcela especialmente, que esté todo muy bien por tu lado. Y bueno, nos volveremos por ahí a ver en algún momento. Abrazos y que esté todo muy bien. Chau, chau. Te amamos, Marce. Y yo con todo mi Gracias. Marcelita, te corazón. queremos mucho. Bendita. ¡Ay, Marcelita! Un abrazo. Marce, No todo pude nuestro aguantarme. cariño. No pude aguantarme. Sí, Gracias. está muy bien. Gracias por Cariño. estar. Gracias por Te la ves invitación. hermosa, te ves hermosa, Marcela. Te ves muy Sí, bonita, es está muy radiante. guapa, ¿eh? Te está haciendo bien Santiago, parece. Qué bueno Gracias, que Con todo mi pudiste. corazón. Sol. Cuídense mucho. Gracias Gracias. por... Igual, Chao, chao. Chao. Cuídate tú Chao. también. Chao, gracias, Perico. Chao, Abrazo. Miguel. Chao. Gracias. Chao, chao. Corta tú, Chao, corta. chicos. Chao. Chao, y chicas. Chao. Chao. Karina, te voy a llamar ahora mismo. No. Era una Sí. sorpresa. Chao. ¿Cómo se corta? Ah, sale de Chao, aquí. chao. Ya, chao, chao, Lo chao. desenchufa, Chao. lo Oye, desenchufa nomás, pues, aparte, Ámbar, muy buena Sí, presentación, ¿eh? Bueno, Hermosa. gracias. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Sí, Ámbar, Chao. un 7. Chao, A chao, ver, que Perico. sea Muchas diario. gracias. Chao, chao. Chau. Chao, Pame. Mueve tus piezas, Miguel, te toca mover. Intentaré.